Buen día a todos. Vamos a dar inicio esta mañana con la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, el Espíritu Santo. Aspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Estamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, los invito a entrar en esta dinámica de los ejercicios con nuestro canto e irlo ya, yo creo que ya es más familiar, sumarnos nuestras voces a esta letra del canto. Señor Jesús, abre mis oídos para escuchar tu cálida voz, cada sonido que percibo. Abre mis ojos para observar tu bella luz que se refleja en todo lo creado. Abre mi olfato para sentir tu fragancia exquisita y pura en cada ser humano. Abre mi boca para saborear tu infinita bondad en todo lo que acontece. Mis manos para palpar tu presencia en cada persona que se acerca. Abre mi corazón para amarte en todo y todos, obra perfecta de la creación. Voluntad para que la inundes con la tuya. Siempre. Amén. Bien, bueno, pues en este espíritu de oración, de trabajo personal, continuamos con estos días ya. Prácticamente hemos llegado al final, solamente hoy y mañana, una semana muy rápida, pero espero que
estemos como hilando este taller a nuestra historia personal. Si rápidamente, el primer día, recordemos que iniciamos con esta propuesta de pasar de la mística del alma, que es del interior, a la mística del instante. Este es el deseo. Y bueno, hay condiciones para poder y tener el deseo de ser liberados. Creo que cada día tiene una propuesta de atadura para nuestra historia y no digamos el pasado. Hay muchas razones para estar atados al pasado y puede ser una forma muy cómoda también de vivir, pero no es el ideal del hombre. Por eso pedir a Dios ese sentido, esa gracia de ser peregrino, es decir, de caminar libremente, es una gracia que hay que pedir constantemente para discernir y poder vivir con el deseo más profundo de ser liberados de una idea, de un pecado, de una situación. Creo que todos, conociendo nuestra propia historia, sabemos cuál puede ser algún nudo que traemos y creo que es bueno pedir ayuda, ser rescatados. El segundo día entramos a esa realidad humana en la que vivimos y no podemos alejarnos de ella, sino tenemos que cristianizar nuestra historia. Y ahí encontramos los resultados de una sociedad fragmentada en nuestra propia identidad, queriendo ser lo que no somos, una incapacidad de integrarnos o de integrar la vida a nuestra historia personal y de rehacer nuestra experiencia vivida, es decir, cómo puedo yo a través de mi vida ser más perfecto y cómo mi historia puede servirme a mí y a aquellos que Dios pone en mi camino. Y bueno, pues ayer hemos visto ya una manera un poco más espiritual, que no deja de ser también humana, ese cansancio crónico, esas 4 realidades que pueden estar en nosotros y haberse normalizado, como puede ser el sufrimiento. ¿Se acuerdan? Ayer veíamos cuál es el sufrimiento común, que es esa pérdida de dominio, de las circunstancias, porque hemos pensado que nuestra vida es plena o es feliz cuando yo tengo el dominio, y si no lo tengo, pues viene el sufrimiento en todas las formas posibles, el luto ante las realidades que hemos perdido y no encontramos la manera de interpretar, de resignarnos, de comprender lo que hemos vivido, la rutina y la sobreestimulación. Eso es lo que veíamos ayer, todos estos escenarios en los cuales estamos inmersos y no podemos negar. Hemos llegado ya prácticamente al día en el que hay una propuesta. Yo en este día quiero darles 10 propuestas, como los 10 mandamientos, podemos llamarlo así, para poder vivir una mística del instante. He querido tomar el texto de Mateo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, versículo 9. Cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa donde cobraba impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores. Jesús, al oír la pregunta, respondió: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa misericordia y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Este texto parece inofensivo, una historia hermosa, una historia bonita, pero es un cambio total de paradigma, de perspectiva de la historia,
de las religiones. Dios ha venido por los buenos y a condenar a los malos. Toda la historia de la religión, llámese griega, llámese persa, todas las historias siempre lo mismo. En cambio, el cristianismo es un cambio de paradigma. La historia que hemos escuchado es que hay un hombre llamado Mateo. Mateo, como sabemos, era también Lucas y Marcos le llaman Leví. Leví porque era de la tribu de Leví. Él era un sacerdote, los levitas eran los sacerdotes. Este hombre era un sacerdote que estaba viviendo una realidad que no le pertenecía porque él debería de dedicarse a las cosas del templo, sin embargo era un recaudador de impuestos. Entonces esa realidad que él ya había normalizado se despierta en los otros evangelistas, y esa realidad que él estaba allí sentado en su mesa de recaudador, él se había acostumbrado a eso, al parecer, pero Jesús no. Dice que Jesús se alejaba y vio a este hombre llamado Mateo junto a su mesa de recaudador de impuestos, y lo único que le dice es: sígueme. O sea, ¿cómo estaría la historia de este hombre que su lógica se fragmentó solamente al escuchar un sígueme? No soportó más. O sea, este hombre estaba gritando por dentro el deseo de ser rescatado y nadie lo rescataba. Por eso cuando Jesús se acerca y le dice sígueme, es de tal manera el impacto que no pudo sostener su historia, porque ya no podía hacerlo. Y entonces lo invita a su casa, se sienta, y fíjense la incoherencia y la coherencia. O sea, la incoherencia de estar viviendo algo que no es, pero también la coherencia para ser un buen amigo, y está sentado con sus amigos, recaudadores y pecadores, sentados a la mesa. Esa idea del paradigma es: si yo soy bueno, me junto con los buenos y rechazo a los malos, ¿cierto? O sea, hay gente que dice: no, yo soy de este lado, ya los del otro lado. No, él invitó, y Jesús es el ambiente que quiere. Se sentó con ellos. Ese es el escándalo del nuevo paradigma. Jesús se sienta con ellos no para ser pecador, sino para transformar sus corazones, cristianizar el paganismo, como se dice. O sea, el cristiano no le tiene a la realidad, no miedo a las realidades de este mundo. O sea, el cristiano, su ambiente es aquello que está lastimado. Jesús llega a los corazones que están lastimados, se sienta con ellos. Y entonces, uno de los piropos más hermosos que le dicen a Jesús: ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Y dice que escuchó: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entiendan qué significa misericordia y no sacrificios. Esto cambia totalmente el paradigma. Si el cristiano cree que alejarse del mundo es el camino correcto, está muy equivocado. O sea, Dios se ha encarnado para estar en el mundo, y no para hacerse del mundo, sino para transformar el mundo con su espíritu. Esto es, desde el primer momento de nuestra historia, se le llama cristianizar el paganismo. Y cristianizar el paganismo significa llevar a Cristo a los escenarios que no, aparentemente bajo la lógica, no se merecen, no están preparados. Si no fuera la oportunidad de cristianizar el paganismo, hubiéramos desaparecido desde el primer momento. El cristiano, fíjense qué tan importante es que cuando los historiadores leen, interpretan la historia del cristianismo, distinguen de los judíos ese paso del judío al cristianismo por la comunidad de fieles, porque ellos, los historiadores no cristianos, por supuesto,
ven cómo las comunidades judías se reúnen hombres, mujeres y niños. Y en cambio, en los cristianos dicen, en estas comunidades hay hombres, mujeres y niños juntos. Pero no solamente eso, lo imposible es que las diferentes estructuras sociales, los estratos sociales coinciden. Está el amo y el esclavo, cosa que era imposible en una reunión social. Están todos en el mismo, y lo peor de todo es que se llaman hermanos. Hay un texto donde, ¿se acuerdan de aquel esclavo Onésimo que se escapa? Y como Pablo le dice, no es un esclavo, este esclavo es mi hijo. Y tú, el amo, también eres mi hijo. Entre ustedes son hermanos. Trátalo como un hermano. Parece inofensivo, pero esa expresión cristiana de llamarse hermanos desarticuló una estructura social aceptada, normalizada, como era la esclavitud. Entre ustedes no puede haber esclavos porque son hermanos. Y entonces se fragmentó socialmente una estructura tan rígida, tan aceptada en el Imperio Romano, que lo desarticulamos los cristianos. Ese es nuestro mérito, y hay muchos más, por supuesto, como sepultar a los difuntos, porque se dejaban en las calles. Los cristianos empezamos a sepultarlos, porque solamente se sepultaban aquellos que habían tenido una relevancia, estructura social alta, y los pobres los tiraban. El cristiano empezamos a sepultarlos, y hoy en día hay dignidad para el más pobre como también para aquel que ha tenido sus bienes. Esos somos nosotros. Bien, ¿por qué le tenemos miedo al mundo? ¿Por qué hemos dejado de separarnos y de decir, no, yo con mis cosas, con mis formas? Bueno, el cristiano tiene la capacidad de entrar y tocar la historia, porque el mundo está gritando como Mateo, ser rescatado. Y si nosotros no rescatamos o no nos permitimos ser rescatados, Dios nos va a pedir cuentas. Y no podemos presentarnos así. Es que tuve miedo, le dice, por eso escondí la moneda. Sáquenlo de aquí, dice la parábola. O sea, Dios te puede soportar tus pecados, tus debilidades, tus miserias. Lo que no soporta es el miedo. Es que tuve miedo, sáquenlo de aquí. O sea, esta vida no es para tener miedo. Ese es el punto. La nueva espiritualidad, digo nueva en el sentido que es una propuesta en estos ejercicios espirituales, este proyecto espiritual de la mística del instante implica primero no tener miedo. No tengan miedo. ¿Cuántas veces Jesús repite esto? ¿Cuántas veces los ángeles, cuando se presentan ante María, ante Zacarías, cada vez que se presenta un arcángel, no tengan miedo? O sea, sé que es una realidad humana y tenemos que tocarla, pero con una visión cristiana. Por eso, esta mística del instante, en este día, nos permite descubrir que cada época de nuestra historia tiene que reinventar por sí mismo un proyecto espiritual. Nuestra historia es muy rica en propuestas y proyectos y formas espirituales, pero cada época tiene la oportunidad de reinventarse. Y ese reinventarse, por supuesto, es fascinante porque es una expresión del amor. Quien no ama, quien no se siente amado, entonces no se va a reinventar, no tiene motivo para hacerlo. Cuando alguien se arregla en la mañana es porque está experimentando el amor. Quien no vive la creatividad de despertarse con alegría, de cambiarse, de peinarse, es porque no está experimentando el amor, así de sencillo. Cuando una persona está fragmentada en el amor, tiene aroma, tiene expresión, su lenguaje habla, ¿cierto? Por eso es muy fácil distinguir esta realidad. Entonces, nosotros tenemos
esta oportunidad se le llama la estética del silencio. Hay una, Susan Strong, una filósofa, teóloga también. Esta mujer nos habla sobre esta, la estética del silencio, que hay una manera tan bonita de percibir el mundo y de percibirnos que no necesita lenguaje, tiene música personal. Esa música personal que nos permite a nosotros expresar de una manera del silencio lo que estamos viviendo. Se nos nota como aquellos dos hombres que iban caminando y Jesús se acercó, los discípulos de Maús, aquellos que iban caminando después de los eventos trágicos de la crucifixión, y Jesús no les pregunta, o sea, los ve y les dice, ¿por qué vienen caminando así? O sea, se les notaba el lenguaje corporal de esos caminantes, se les notaba lo que traían en el corazón. Cuando uno camina, no solamente se mueve. Cuando alguien camina, y estamos hablando de este peregrinaje, se expresa lo que trae en el corazón. La manera de caminar, la manera de expresar es un lenguaje que no puede ocultar. Por eso, esta manera de reinventar, de proponer, de vivir, es una frescura que nos permite a nosotros tener una relectura de nuestra historia, una hermenéutica. ¿Qué significa la hermenéutica? Significa ver hacia atrás, ver la historia de lo que hemos vivido, sacar de la historia lo que nos han dado y reinventarlo o aplicarlo nuevamente bajo los criterios del día de hoy. O sea, esa es la hermenéutica, una nueva forma de vivir, de expresar lo que tiene que vivirse, lo que tiene que expresarse, pero de acuerdo. Cuando alguien quiere vivir como los primeros cristianos, pues ya no es posible, las formas tal vez, pero en el fondo está una enseñanza que se puede aplicar. ¿Verdad? Y esa experiencia, por ejemplo, los primeros cristianos se reunían a la enseñanza, se reunían a la fraternidad, se reunían a la oración, se reunían en la Eucaristía. O sea, desde los primeros siglos tenemos esas 4 formas que el cristianismo, quizá las formas han cambiado, pero sigue siendo los mismos elementos que sostienen la vida del creyente. Eso es una nueva forma como nosotros estamos reinventando, tenemos esa posibilidad. No es un atentado a Dios, ni a Santa Teresa, ni a San Agustín, simplemente es agradecerles, pero ahora sí, déjame ver qué hago yo. Hagamos una hermenéutica, una nueva forma de vivir este instante. Y esa es la mística que pues podemos nosotros experimentar en nuestra humanidad, porque nuestra humanidad, como ya lo hemos venido, es la narrativa de Dios. ¿Qué significa eso? Dios está hablando a través de nuestra historia. Si alguien quiere conocer a Dios, que nos conozca a nosotros. Así como Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. El que nos ve a nosotros, ve a Cristo. Pobre Cristo, qué fama tiene, ¿verdad? Pero pues Él ha querido, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Ese es el tamaño de responsabilidad que tenemos. El cristiano es el aroma de Cristo, es la presencia de Cristo. Y esa identidad no te la quitas con nada ni con nadie. O se ríen de Cristo porque tú lo permites, o experimentan la presencia de Cristo el Señor como el Dios de poder, de santidad, de providencia, de misericordia. Ese Jesús que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Ese Jesús que sale y le dice a Herodes, dígale a ese zorro, ándale, moque muy tranquilo. Ese que se pone y se planta, el que le tire la primera piedra, le tira, viene conmigo. Ese Jesús que se planta en los escenarios difíciles como aquel que ama al pecador para recuperarlo de su pecado. Que se sienta, que disfruta, que camina, que se levanta temprano, que se acuesta, que todo lo que hace Jesús, pues, ¿no?
Esa historia de Jesús está en nuestras manos, pero tenemos la oportunidad de recrearla en nuestra historia, con nuestra propia historia. Pero, bueno, pues esta historia en este cuerpo donde Jesús habla, podemos no sacarle provecho a nuestra historia personal, a nuestra experiencia, y encerrarnos nosotros en nuestro luto, en nuestro dolor, en todas estas realidades que de alguna manera hemos visto y pueden condicionar o justificar que nosotros estemos viviendo al 60% de la vida cristiana, cuando tenemos todavía una posibilidad para vivir de manera cristiana y vivir hasta cierto punto un analfabetismo espiritual. No le sacamos provecho a las promesas de Jesús, a la vida de Jesús en nosotros. El problema es que cuando hay realidades humanas que nos encierran, que nos limitan, que nos quitan la creatividad, que nos quitan el amor, porque es lógico que cuando alguien se ha aprovechado de ti en el amor, dejes de amar. O sea, ya no quiero amar porque me duele, porque me han lastimado. Llámese un amigo, llámese el que quieras poner en la historia. Hay realidades en las que nosotros ya no tengo razón de vivir. ¿Por qué? Porque has vivido un acontecimiento trágico en tu vida que es lógico que digas, es que ¿para qué? Como sacerdote, estas historias están aquí. Y bueno, ante esas realidades, lo peor es que todos perdemos. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y le piden a Dios de comer, les manda el maná. Y entonces ese maná, la única condición es coman todo lo que quieran, pero no reserven nada. ¿Se acuerdan? Y Moisés eso le dice al pueblo. El pueblo al final del día recogieron maná porque, y si mañana no nos da, desconfían de la providencia de Dios. El problema es que el siguiente día era putrefacto, estaba echado a perder. El maná es la experiencia del amor. El amor no tiene conservador, se echa a perder. Si guardas amor, a ti te amo, pero no te perdono. Ya cuando nosotros vamos condicionando el amor, entonces empezamos con un aroma, porque todo lo que se queda en el refrigerador después de 6 meses y no te lo comes, abre el refri para ver qué tal el aroma tiene. Es rencor, mal olor. La comida se echa a perder, el amor también. Es el maná. Lo que tienes en la mañana te lo tienes que acabar en el día. Mañana habrá más. No te preocupes. Pero las personas que viven el dolor de la tristeza, del fracaso, de la crisis, de la enfermedad, en todos los sentidos, tomándose pastillas, tratando de buscar soluciones en una terapia, dándole tu vida para que te la resuelva una persona, un profesional, que bueno, para eso se preparan, pero no te va a dar la solución, te va a dar alguna idea que pueda ayudarte, pero la solución es que abras el corazón para que te decidas a perdonar, para que te decidas a amar, para que te decidas a entregar. Eso vamos a ver un momento más. Pero esto es la realidad. La crisis, la tristeza, el percance, la enfermedad, todas esas realidades que van contra la alegría, contra la amistad, contra el éxito, contra la serenidad del alma, no culpes al mundo, no es eso. Si tenemos que resolver los problemas de raíz, entonces tienes que resolver tu problema de raíz. Esta es la primera condición. Tú estás aquí. El fantasma que te persigue y te lastimó no está aquí. Ya, sácalo del templo. Ese no tiene que estar aquí. Lo ponemos después en el altar, pero tú que estás respirando estás aquí. La persona que tiene que trabajar esta historia eres tú. Bien, en base a esto, el cristiano es una persona. Esto es lo más valioso. Santo Tomás dice, la gracia supone la naturaleza. La gracia de Dios supone, da por hecho
que hay un hombre, que hay una persona, que hay una mujer, como sea, pero que eres una persona. Cuando invertimos esto, creamos fanáticos. Cuando nosotros pensamos que la gracia puede actuar en una estructura humana lastimada, entonces al final del día el culpable de mi historia va a ser Dios. Primero tenemos que aceptar las realidades humanas y bajo esta realidad humana permitir a Dios que trabaje en ella. ¿Cómo es nuestra persona? Esa es la primera condición para entrar a este mundo de creatividad. ¿Qué te duele? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué vienes a misa y te pegas aquí o le dices, por la culpa de ayer, de esta, por la culpa? No, es por mi culpa, por mi culpa. La primera condición para entrar en el misterio de Dios eres tú. Esa historia de decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué suena en mi vida? ¿Qué me duele? ¿Qué herida? ¿Qué alegría? ¿Qué esperanza? Todo, no quiero decir solamente, pero ¿qué estás pasando en este momento? ¿Qué es lo que te preocupa? Esa realidad es la primera condición. El cristiano tiene que ser una persona. No sé si saben ustedes qué significa persona. Personare. Per significa hecho. Sonare, sonido. Persona significa un sonido. ¿Cuál es tu sonido? ¿Cuál es lo que tú expresas? ¿Cómo es el sonido? Habla y escúchate. Tu tono de voz, tu contenido, tu forma, todo lo que tú expresas, esa es la persona. Y de tal manera que nuestra persona, nuestro sonido, puede tocar con nuestro, llamémoslo como un concierto, con otros instrumentos que están a mi lado. Si yo estoy desafinado, voy a echar a perder todo un concierto que está a mi lado. O sea, esto es, mi sonido puede interactuar con el sonido de los demás. Estamos llamados a eso. Pero lamentablemente, si está la queja, si está la culpa, si está la crítica, si está la mentira, entonces, pues al final el concierto te va a dejar fuera. Pero no porque el concierto quiera dejarte, es que tú no quieres entrar a esto. Entonces, bueno, esa es la primera condición. Y bien, les había dicho que hoy, espero, tenemos buen tiempo, quiero presentar así de manera general algunas, yo le llamo recomendaciones. ¿Por qué? Porque es una recomendación. O sea, porque no es la primera vez que lo haces, es un recordatorio. Te voy a decir algo que ya te han dicho. Pero siempre es bueno que nos recuerden algo porque a veces podemos correr el riesgo que se nos olvida. Y en esta mística de los sentidos, me gustaría recordarles algo que me parece son 10 puntos y ustedes pueden, si escogen uno, escogen los 10, es la buena noticia. Pero es bueno que tengamos conciencia de estos 10. La primera recomendación que yo quiero hacerles en esta mística para recuperar una nueva hermenéutica, una nueva manera de interpretar, de pasar de la mística del alma a la mística del instante para que recuperes tu presente, la primera condición es encontrar la forma de una nueva relación con el tiempo. Una nueva forma de relación con el tiempo. Esto es la mística del instante. Somos prisioneros de nuestro invento. Dios no tiene tiempo, el hombre ha creado el tiempo, la humanidad nos hemos complicado y el cronos, el tiempo, un invento maravilloso, ahora resulta que nos ha quitado el valor de nuestro tiempo, de nuestra vida. No tengo tiempo, es una justificación para todo.
No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para mí, no tengo tiempo para mi papá, no tengo tiempo para mi mamá, no tengo tiempo para mis hijos, y ese no tengo tiempo es el condimento de justificación para vivir en un desorden. No tengo tiempo, o sea, me estás diciendo que esta mística del instante es detenerte y ver un árbol. No tengo tiempo de verlo. No tienes tiempo de nada. No sé si han visto en la mitología griega el Cronos, este dios que está devorando a sus hijos. Cuando uno ve las pinturas del Cronos es terrible, porque es una bestia que está destruyendo su propia creación. O sea, todo lo que toca lo destruye. O sea, como si el Cronos o el tiempo es una amenaza. Puede ser una amenaza, porque si nos limitamos solamente al tiempo lineal, entonces esto es muy peligroso. El tiempo es una línea que nos permite ver ayer, hoy y mañana, distinguir. Esa es la visión del tiempo horizontal. Pero la buena noticia es que no es la única manera de ver esto, porque también hay una visión que no hemos sido educados en ella. Y así como hay una línea de tiempo que es ininterrumpida, que es continua, que es lógica, que le llamamos lo histórico. Esta línea horizontal también tiene una línea vertical. El tiempo también tiene una línea vertical. Esa historia, esa manera de ver la historia vertical se llama kairos. No sé si la veían. El cronos es porque el cronómetro y el crono siempre utilizamos el mismo. Ya ven, podemos ver lo mismo pero diferente. Esa es la creatividad. El tiempo no solamente es una línea horizontal, sino también es una línea vertical. Esta línea vertical es esa visión de eternidad. Lo que le llaman esta forma del cronos se le llama una visión de epifanía, que significa de manifestación. Eso es la expresión, es el tiempo es una manifestación. ¿De qué? No, ¿de qué? ¿De quién? Pasemos al de qué, a la cosa, a la persona. Manifestación, porque epifanía solamente Dios es el que se manifiesta. Y entonces esta nueva forma de relación nos permite entender que aun cuando tú te detienes, el mundo se está moviendo. El sistema de traslación de esos dos movimientos que tiene nuestro sistema nos permite descubrir que aun cuando estemos detenidos, el mundo nos está moviendo. Eso es lo más maravilloso. Rotación y traslación, ¿verdad? Son los dos movimientos. Bien, acordado. Tuve buen maestro, creo que de cuarto. Pero espiritualmente hablando yo no me voy a mover, pues el mundo te va a mover. Pero el hecho de que tú te detengas, aunque el mundo se está moviendo, hay una forma de interpretar tu tiempo de una manera vertical. El horizontal no puedes renunciar a una y quedarte con otra. Son las dos en el mismo momento. La historia horizontal tiene también una historia vertical. Las dos se viven en el mismo momento. Los cristianos llamamos al kairos el momento de Dios.
¿Qué significa el momento de Dios? En este momento Dios se está manifestando, se está revelando. Y cuando Dios se manifiesta, me permite a mí también manifestarme. No solamente es, la epifanía no es solamente un acontecimiento de Dios, es también un acontecimiento. En este momento horizontal hay una manifestación vertical. ¿Qué es lo que está pasando? Si yo me detengo un momento, aunque el mundo me esté moviendo, ¿qué es lo que traigo en el corazón? ¿Qué traigo en mi mente? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en las circunstancias que me rodean? ¿Qué es lo que me está? Esto es lo que hemos perdido. Detenerte un momento de decir, en este momento, ¿cómo me siento? ¿Qué experimento? Miedo, tentación, alegría, preocupación. ¿Qué es lo que está pasando? Ese es el Kairos. Que tengas la capacidad de no decir, no, es que ayer, hoy y mañana. No, es que en este momento vertical, ¿qué está pasando en tu historia? No le tengas miedo a la manifestación, porque Dios se está manifestando y te está dando la oportunidad de hacerlo. El día de mañana, cuando cierre los ojos de este mundo, se van a acabar esas dos realidades, ni el Cronos ni el Kairos. Se acabó, hoy lo tienes y tienes que aprovechar estas dos. Por eso, esta primera recomendación es entrar en una nueva relación, en un acuerdo con el tiempo, pero bajo estas dos condiciones. No vivas solamente con el Cronos, aplica los dos. ¿Qué es lo que traes? Rocío, ¿por qué te estás aquí con tu mano? ¿Te duele? Ese es el Kairos. Es decir, no, es que ayer, no, en este momento, ¿por qué tengo mi mano aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Dormí mal? Ay, Señor, pues entonces a acomodar la cama de otra manera, a buscar soluciones. Pero tienes que decir, qué padre que me siento mal, estoy vivo. El día que de mañana que ya no sientas nada, entonces vas a estar en el fondo o en cenizas, punto. Pero tienes cuerpo, tiene que expresar. Tu lenguaje corporal está diciendo algo. No le tengas miedo al Kairos, es lo que estás viviendo. Estoy pasando por un momento difícil. Mis condiciones profesionales están, bueno, ese es tu momento. El Kairos es que Dios se está revelando, pero también revélate tú también. Y revelar no significa confrontar, es una epifanía. ¿Qué está pasando? Me quedo dormido en todos lados. Ok, estás cansado, entiéndelo. No es por ayer, es porque hoy tienes que buscar solución. En fin, esta es la realidad en la si nosotros hacemos este acuerdo entre lo vertical y lo horizontal, entre el Cronos y el Kairos, entonces hay una nueva forma de vivir. Hay una nueva forma de vivir. ¿Cuál es tu tentación el día de hoy? Porque todos lo traemos. ¿Cuál es tu miedo el día de hoy? ¿Cuál es tu esperanza el día de hoy? ¿Cuál es tu alegría el día de hoy? ¿Cuál es tu consuelo el día de hoy? Bien, esas dos realidades tienen que estar. La mayoría de nosotros aprendió a manejar en un bocho, ¿cierto? Por eso ya no hay, nos los acabamos a los pobres bochos. Pero si ustedes recuerdan, los bochos era primera, segunda, tercera y te gritaban, ¡ya la tercera! Y entonces el bocho va gritándote y entonces era mecánico. Llegó un momento en el que el bocho ya parecía automático, ¿cierto? Entonces ya pasaste la prueba y ahora sí, cómprate tu auto nuevo. Ya el bocho pues ya no lo necesita. Pasamos de lo mecánico a lo automático. Esta es la historia del Cronos. Tú vas a empezar con un bocho histórico. Detenerte y decir, en este momento, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy viviendo? Y lo puedes escribir, lo puedes anotar. Hay muchas formas de hacerlo. Nuestros teléfonos traen, a las 4 de la tarde, hoy me siento de esta manera. ¿Cómo puedes tú mecánicamente llegar al momento en el que será automático? Y no te vas a dar cuenta, pero esto es un proceso espiritual muy bonito, en el que puedes estar y decir, Señor, esta canción, este momento, en este lugar, este es un buen momento.
Oye, porque te diriges a tu casa, porque trabajaste, porque te encontraste con un amigo, porque te está esperando tu familia, porque tienes un proyecto, porque tienes esperanza de una cita que te va a resolver un problema. Ese es el punto. No significa vivir de manera automática, que significaría acostumbrarte a vivir. Eso sí es una tragedia. Pero sí utilizar estos dos recursos para que sea un estilo de vida, horizontal y vertical. Cronos, Kairos, el tiempo tuyo y el tiempo de Dios. Cuando confluyen estas dos realidades, entonces la vida se disfruta. Esta es la primera recomendación. La segunda recomendación es que el séptimo día Dios descansó. Si Dios no hubiera descansado, hablo del tema teológico, bíblico, si Dios no hubiera descansado, hubiera quedado inconclusa la creación, inacabada. El descanso no está aparte de la creación, se incluye en la creación. Nosotros hemos separado una cosa de otra, pero son la misma realidad. La creación incluye el descanso. Si tu creación no tiene descanso, está inconclusa. Y una realidad que no está terminada es una realidad que tiene un desorden. Miguel Ángel, el gran Miguel Ángel, pintor de la Capilla Sixtina, tiene unas obras. Sabemos que aparte, bueno, primero era escultor y luego después pintor, ¿cierto? Pero entre las esculturas dejó a unos personajes inacabados en piedra. Son 4 grandes rocas que tienen la forma de hombres que están atrapados en esas rocas. Y cuando alguien ve esas rocas inacabadas, siente uno esa sensación de querer ayudarles a salir de la roca. Tratan de salir, pero no pueden. Están esclavizados en eso. De hecho, así se llaman esas obras. Enclavados en una roca queriendo salir. Y cuando alguien dice, es que no las terminó. No, conociendo a este hombre, bueno, los que lo conocen, su historia lo hizo adrede. Quería provocarnos de cómo experimenta una roca, una obra inacabada. Es terrible, porque cuando alguien ve toda la estructura queriéndose salir de la roca y no puede, y nadie le puede ayudar, ¿quién se va a meter con un trabajo inacabado de uno de los grandes hombres? Se quedaron para la eternidad así. Imaginemos la situación de ansiedad que provoca de poder o querer ayudar y no poderlo hacer. Bueno, esa es la historia de nosotros. Si nosotros no terminamos la obra como debe, entonces no se anden quejando, tienes la consecuencia de tu propia historia. O terminas las cosas o pagas una cuota. Y es una cuota personal, tu ansiedad, tu preocupación. Tenemos que tener la realidad de plazos, de metas, de formas, sin obsesión, pero sí con responsabilidad. Entre lo que tenemos, el descanso tiene que ser parte de nuestra historia. Por eso este segundo acuerdo es, si no tienes descanso, estás inconcluso, inconclusa, inacabada. Por eso el domingo no es opcional. Por eso la noche no es opcional. Por eso los momentos de comida no son opcionales, son imperativos. Porque es parte de tu obra. Si no los cumples, vas a pagar una cuota, Por eso esta recomendación es ver en el descanso lo que hay de eternidad en el tiempo. Y esto nos permite descubrir
una facultad de Dios en nosotros. El descanso se le llama contemplación, no meditación, contemplación. Contemplar significa exponerte a tu obra en todos los sentidos, tocarla, olerla, verla, escucharla, probarla. Contemplar significa ver el camino. Por eso vio Dios que todo era bueno. O sea, ve la obra creadora y la contemplación es, wow, todo está bien. Esa facultad de Dios del descanso está integrado a la obra creadora, no están separados. La contemplación, si no contemplas tu vida, entonces eres un inacabado. No estás terminando tu historia como debes. Por eso, al final de nuestros días, claro, llegamos muy cansados, pero se le llama el examen de conciencia. ¿Cómo caminé hoy? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué hice? ¿A dónde fui? ¿Con quién estuve? ¿Qué lugares visité? ¿Cómo fue mi camino? Cuando nosotros al anochecer contemplamos nuestro día, entonces podemos decirle, Señor, perdón por esto, pero también gracias por esto, te alabo por esto, Señor, te luciste con esto. Vamos viendo nuestra historia de una manera en la que tenemos una idea de lo que hemos caminado. Si no contemplas tu historia, estás inacabado. Y una cuestión inacabada, vean las piedras de Miguel Ángel. Eso que tú ves es tu historia y eso es lo que hace sentir a aquellos que están contigo. Lo peor de todo es que si no terminas tu obra, lo mismo que produce quien se acerca a la obra de Miguel Ángel es lo mismo que generas con aquellos que están a tu lado. Ese contexto familiar, ese contexto de amigos está viviendo una tensión, no porque ellos, no los culpes, eres tú. Quien no contempla su historia está inacabado, incompleto y por lo tanto no puede brindar una obra completa a los demás. Solucionemos esto también, por caridad nuestra, pero también hacia los demás. Por eso el descanso, bueno, pues es experimentar ese momento de cómo la eternidad se manifiesta en el descanso y poder descubrir. La contemplación nos permite descubrir el fondo y en el fondo encontraremos la pincelada de eternidad. No hay nada, no se mueve nada, dice la Escritura, sino por la acción del Espíritu Santo. Hasta la hoja, con ese imperceptible movimiento, tiene un movimiento porque Dios lo permite. Y en el fondo está la savia que le permite tener la textura, el color y la forma para ser acariciada, pero también para deleitarnos a nosotros. Todo es una historia maravillosa que está hablando y nosotros le decimos, ¿dónde estás? Bien, en el fondo de la historia, en el fondo de las cosas, de la obra creada, en el fondo de nuestra actividad, está oculta la eternidad. Y esa es la que hay que recuperar. Por eso no podemos hablar de días ordinarios. No existe esa palabra para el creyente, porque sabemos que aún este movimiento tan pequeño, hay personas que están en un hospital día y noche tratando bajo una terapia de tener ese movimiento que tú piensas que es normal, pero el día que lamentablemente por una circunstancia te limite tu cuerpo, te darás cuenta el milagro que estuviste viviendo y después lamentablemente será cuestión del pasado y no lo aprovechaste. Por eso podemos nosotros recuperar la contemplación, nos permite descubrir la manera extraordinaria en la que estamos inmersos.
Por eso, termino con eso, el cuerpo debe encontrarse no solo en la actividad, sino también en el reposo. Disfruta, enséñate, vive, experimenta el placer de descansar, de contemplar. Ten esa delicadeza con tu historia para terminarla. Si terminas, empezarás una nueva. Porque estar viviendo la misma historia incompleta hoy, mañana y pasado, entonces no te lo mereces, y tampoco aquellos que viven contigo. Terminemos nuestra obra con la contemplación. No es opcional, no lo es. Esto es un imperativo de vida. Por eso vivimos ese cansancio crónico, porque no estamos completando. Es que no me rinde el tiempo. ¿Contemplaste? No, pues por eso. Esa es la consecuencia. Contempla, detente, decir lo vertical en lo horizontal. A ver, ¿cómo vengo? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué? Y entonces tendrás más elementos para que el día de mañana, en ese sueño profundo, te permita despertarte con una idea que pueda ayudarte. Es tiempo de deleitarnos al contemplar a través de los sentidos. Esta es la propuesta. Contempla, no le tengas miedo. Ve, saborea, escucha, ten el aroma. Esta es la segunda recomendación. La tercera recomendación es vivir en estado de amor. Vivir en estado de amor. Todo mundo tiene una idea y un concepto de amor, pero amar significa abrirse, exponerse, por eso se le llama autodonación, o sea, entregarte. Por eso la expresión más genuina del amor, expresión, es la hospitalidad. Es integrarte con el otro. Y cuando hablo con el otro no hablo solamente de una persona, hablo de un acontecimiento, hablo de una idea, hablo de un sentimiento. Es estar abierto, en pocas palabras, estar desarmado. Esa es la expresión genuina del amor. Estar vulnerable. Claro que este mundo nos enseña a cubrirnos, a tener la defensa, a custodiarnos, pero por eso estamos como estamos. Amar no es una caricatura, amar es una experiencia de dolor. Solamente los que aman sufren. Si no, no es amor. El amor es experimentar la vulnerabilidad al exponerte al otro. Te expones a una tormenta, como te expones a una brisa suave. Te expones a una caricia, como te expones a un desplante. Es exponerte a aquellos. Esa experiencia de estar abierto, ser un hóspede, es decir, recibir, experimentar. Nuestro cuerpo está diseñado para recibir. Esta experiencia de nuestro cuerpo es la experiencia del amor. Cuando la persona, cuando el hombre, cuando la mente, el corazón cierra este hóspede, cierra esta apertura, se cierra lo demás, empieza la apatía, el egoísmo, el cinismo, el descuido.
Cuando nos cerramos al mundo, entonces esta enajenación va a cobrar, te va a cobrar muy caro. Y de una manera va a arrebatar de ti los frutos del amor. La carta a los Hebreos dice: cuidado, porque han recibido ángeles y no se han dado cuenta. Yo sé que con las condiciones y las circunstancias y esa forma de historia que tenemos, nos ha permitido descubrir que en algunos momentos alguien se ha aprovechado de ti. La Madre Teresa decía: ser bueno cuesta, porque van a llegar contigo, se van a aprovechar, van a hablar, te van a sacar provecho, pero no dejes de ser bueno por eso. O sea, el amor está condicionado a luchar día y noche por abrirse a los demás. Siempre va a haber personas que te van a lastimar. Lamentablemente es un mundo enfermo. Pero ellos no nacieron, la mayoría sí, se enfermaron. Están gritando medicamento y nadie les ofrece esto. El cristiano somos aceite para el dolor y el medicamento de los demás. Por eso, vivir en el estado de amor es abrirse como los niños que se permiten experimentar la caricia de todo mundo, que experimentan ese mundo tan creativo, tan sorprendente, que se acercan sin miedo y se exponen también. Exponernos, claro. La madurez nos permite tener la delicadeza también de cuidar nuestra vida, pero estoy hablando de espiritualmente, tener el cuidado de abrirnos. La crisis del hombre es porque ha cerrado su corazón, su mente y su vida. Pedir esta gracia, abrirnos, significa esa apertura a todo lo que estoy viviendo. Si Dios te está permitiendo vivir algo, no lo rechaces, no lo reclames. Pídele a Dios la gracia y la sabiduría para entender, interpretar qué es lo que el Señor y cuál es la razón por qué te lo está permitiendo. Hay algo de fondo que hay que contemplarlo para sacarlo adelante. El amor es el camino de la esperanza. Este es el regalo de la apertura. Cuando tú eres hóspede, cuando tú recibes, cuando tú recibes a alguien, Dios te va a pagar por recibir. El pago de Dios se le llama esperanza. Y esa es la cuarta recomendación que mañana vamos a ver. Este tiempo con el Cronos no se puede, se nos acabó el tiempo. Pero hay un Kairos que sin duda Dios dice: está bien con 3, mañana le seguimos. Vamos a ver cómo este camino espiritual nos da ideas para continuar con nuestra vida y nuestro trabajo personal. Agradezcamos al Señor este momento y pidamos que estas ideas del día de hoy puedan irse tejiendo en este camino espiritual y darles sentido para nuestra historia. Terminamos con el canto.
Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Mis hermanos, el Cronos nos espera, no olvidemos el Kairos. Pidamos a Dios descansar en esta noche, pero antes de dormir, contemplar. Y dejemos que terminada nuestra jornada, podamos descubrir la maravillosa experiencia de vivir en estado de amor. Déjate afectar, no pasa nada. Dios es medicamento para todos aquellos que se abren a experimentar lo que viene. Disfrutemos de este día. Dios los bendiga a todos. Nos vemos mañana.